Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Les pido que me confirmen por el chat. Sí, perfecto. Sí, Daniel Rodríguez de Villa. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a todos los presentes en la sala. Muchísimas gracias por participar de esta primer clase, de este primer curso de lanzamiento que estamos haciendo de autoelevadores para profesionales de higiene y seguridad. Para mí, un placer poder disertar en este espacio. Antes de comenzar con la presentación, diapositiva y demás del contenido, me gustaría presentarme. Mi nombre es Alan Guerrero. Yo soy asesor de seguridad y salud ocupacional, de profesión licenciado, docente, instructor técnico, ¿sí?, de cursos de capacitación. Los voy a acompañar a lo largo de esta jornada y también en lo que respecta a las clases siguientes. Voy a pasar a compartir pantalla para que podamos dar comienzo con la presentación. Bien. Cualquier consulta o inquietud que tengan, pueden usar el chat. La idea de hacer esta presentación, e independientemente de ver el contenido que nos toca hoy, es que después, al culminar la misma, podamos hacer un debate, de ser necesario, y responder a las dudas que ustedes tengan. Les pido que me confirmen si se ve bien. Ahora no se ve la pantalla, Alan. Bueno, vamos a corregir. Esto es en vivo, puede pasar. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Ahí cambié la configuración de la pantalla, a ver si podemos compartir. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Genial. Bien, vamos a comenzar. Este curso entonces, que se titula Autoelevadores, curso de autoelevadores para profesionales de higiene y seguridad, como introducción surge como respuesta a las demandas del mercado en cuanto a la formación de instructores debidamente autorizados para el dictado de la capacitación que fija la resolución 960/2015 de la SRT. ¿Qué entendemos por instructores debidamente autorizados? Aquellos que han podido analizar la resolución en detalle, no nos define con exactitud el perfil o la calidad de instructor en cuanto a conocimiento o en cuanto a capacidad para poder dictar este curso. Generalmente, aquellos que trabajan en establecimientos industriales o en obras de gran porte van a disociar que lo correcto es que quien lleve a cabo la capacitación y quien lidere la instrucción hacia los operadores o maquinistas sea quien lidera el servicio de higiene y seguridad, es decir, aquella persona que va a representar legalmente en materia de prevención a esa empresa como QUIT. Sin embargo, nosotros estamos aquí en Buenos Aires y aquí lo que ocurre básicamente es que muchas veces esta capacitación se terciariza. Esta terciarización se va a hacer con una consultora, ¿sí?, que va a trabajar o a dictar la misma in situ por un staff de personas, o en su defecto centros de formación y capacitación específica que tienen esta capacitación y solamente lo que pueden hacer es la parte de certificación del conductor o del maquinista. Vamos a ver más adelante qué entendemos por esto y cuáles son los requisitos puntuales para poder llevar con este acometido.
Entonces, para responder a lo que estaba comentándoles, el tema de instructor debidamente autorizado es poder brindarles capacidades no solamente legales, sino técnicas, ¿sí?, a aquellos que hacemos higiene y seguridad, donde muchas veces en la carrera tenemos una merma en lo que respecta a la parte de formación técnica aplicada a estas maquinarias o equipos industriales. Como ustedes sabrán, si alguno pudo analizar la resolución en detalle, y si no, no se preocupen porque lo vamos a ver a lo largo de estas clases, hay una cierta cantidad de requisitos técnicos que nosotros, como capacitadores, debemos de impartir a ese staff, a ese personal que vamos a certificar, a ese personal que vamos a calificar. Y muchas veces ocurre que desde nuestra posición no podemos leer correctamente una chapa o técnicamente hablando de régimen nominal que va a entregarme los datos que tiene el equipo, una tabla de cargas, ¿sí? O quizás hasta inclusive hablar un poco del tema del principio de funcionamiento del equipo. Y esto no quiere decir que tengamos que ser mecánicos ni nada de eso, ni mucho menos, ¿sí? Pero, lógicamente, el principio de funcionamiento del equipo para poder entender cuáles son los riesgos a los cuales se expone el operador, debemos de conocerlo, debemos de entenderlo para poder transmitir y que esa charla impartida, esa capacitación, sea lo más prolija o amena posible para con la persona que me está escuchando. ¿Cuáles son los objetivos? Resumiendo, es impartir la formación y conocimientos específicos para certificar profesionales del medio con el fin del dictado de capacitaciones teóricas y prácticas. ¿Por qué decimos teóricas y prácticas? Decimos teóricas y prácticas porque más allá, ¿sí?, del contenido legal o del armado de un curso teórico que yo voy a darle a la empresa, o mejor dicho, a ese grupo de trabajadores, operadores de la empresa o de las empresas, ¿sí?, hay un bloque práctico que nos pide la resolución en lo que respecta a cantidad de horas, que necesariamente debemos de dictarlo. El tema pasa que la resolución es clara en cuanto a la forma del bloque práctico. Entonces queda muchas veces a juicio de cada empresa. Si ese bloque práctico necesariamente va a ser sí y solo sí de 5 horas o más, si necesariamente tiene que ser traslado de carga, apilado y desapilado, la simulación de la conducción con cargas reales, en fin, queda muy sujeto a lo que dictamine o determine cada empresa o también el asesoramiento que puede impartir el Servicio de Higiene y Seguridad. El problema está y radica cuando un asesor de higiene y seguridad tiene que dictar este curso de capacitación porque puede estar dentro de su competencia, pero no tiene conocimiento técnico, ¿sí?, necesario para justamente poder impartir lo que la resolución promueve, ¿sí?, en cuanto a la parte de conducción u operación segura. Bien. Hasta acá, ¿se me escucha bien? ¿Soy claro? Sí, clarito, Alan. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, continuando de la mano de los objetivos, en cuanto a lo que es el temario, durante estas clases y durante este curso de capacitación, lo que vamos a ver es la resolución, obviamente, en el marco legal, en todo su contenido. Pero esta resolución no necesariamente vamos a trabajarla en esta primera clase. Esta primera clase es una primera clase de presentación, es una primera clase introductoria, y es una primera clase para poder dar a conocer, ¿sí?, este programa de capacitación que estamos llevando a cabo, ¿sí?, a través de Schaeffer. Entonces, a lo largo de todas las 4 clases que componen el curso, vamos a ir trabajando, ¿sí?, los párrafos que estructuran y componen a esta resolución.
Vamos a repasar algunos fundamentos de la norma ANSI B56.1, que es para montacargas. Montacargas es el nombre técnico que vamos a darle al equipo autoelevador, ¿sí? Estudios médicos complementarios necesarios conforme a lo que dictamina la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en su resolución 37/2010, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como estudios complementarios, que necesariamente aquellos que son operadores van a tener que tenerlos, ¿sí? Y nosotros, o es parte del asesoramiento de aquellos que lideran un servicio de higiene y seguridad, de aquellos que van a impartir la profesión, asesorar correctamente a las empresas para que esto pueda llevarse a cabo. Certificación del conductor, vamos a hablar mucho de este tema, ¿sí? En por lo menos 2 clases enteras nos va a llevar. Vamos a hablar un poco también, o vamos a ver, mejor dicho, cuál es el alcance de una licencia nacional emitida por el registro de automotor, ¿sí? Muchas veces confundimos los requisitos que tienen las empresas para con el uso o la operación de estos equipos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Sucede muchas veces y ocurre que las empresas, por algún motivo de requisito interno o exigencia de un tercero, no solo van a pedir a ese posible maquinista o candidato que van a admitir para tomarlo como postulante y que pueda desarrollar o desempeñar la tarea de autoelevadorista en planta, que tenga la resolución 960, es decir, la capacitación, porque ahora después voy a explicar un poco en detalle en qué consiste también todo lo que es el abanico o el 100% de la resolución. Y ponen como requisito, ¿sí?, la necesidad de que cuenten con un registro profesional, es decir, que su licencia de conducir tenga una categoría, ¿sí?, que generalmente tiende a ser la categoría E2, que es para maquinaria especial no agrícola, donde entran generalmente, si ustedes van a la página web y ven el detalle de la descripción de esa categoría, van a ver que ahí podemos entender las maquinarias viales de tipo topadoras, rodillos compactadores, motoniveladoras, palas cargadoras, orugas o excavadoras, entre otras, pero no necesariamente, insisto, no necesariamente me nombra al equipo autoelevador. Ocurre también que muchas empresas contaban antes del lanzamiento de esta resolución, que fue por allá por octubre del 2015, si mal no me equivoco, con estos requisitos, entre otros, ¿sí?, de una categoría profesional, y que por más que se tenga una resolución que condicione a todos los operadores, con o sin experiencia, porque aquel que tiene experiencia, por más que tenga una categoría o no profesional, tiene que tener igualmente la 960, y aquel que no tiene experiencia y que se va a incorporar o va a insertarse dentro del mundo del manejo de los equipos autoelevadores, también tiene que tener esta capacitación, ¿sí? Entonces, esta resolución no discrimina, es decir, aquel que posee experiencia y aquel que no posee y que va a insertarse dentro del mundo del manejo de estos equipos, obligatoriamente tiene que tener esta resolución. Ocurre también muchas veces, y eso no pasa tanto con las empresas industriales, sino con aquellas empresas que son selectoras de recursos humanos, es decir, aquellas empresas que van a ser contratadas por un establecimiento industrial para buscar un perfil determinado y que ese candidato pueda ser acorde a lo que el establecimiento industrial desee o necesite para cubrir ese puesto mediante la operación y el manejo de ese equipo. Que piden sin saber o piden a raíz de los requisitos de la empresa cliente esto de las licencias o esto de la 960, que es esta resolución obligatoria, de la cual vamos a ver en este curso también, obviamente, pero no saben la forma de acreditar, ¿sí? No pueden palpar correctamente la acreditación de la misma. Entonces, también la resolución tiene algunos grises. Es decir, ¿cómo yo compruebo realmente que un conductor es calificado? ¿Cómo voy a comprobar que el maquinista realmente fue adiestrado, fue debidamente capacitado para la operación y conducción segura de estos equipos? Temas como estos, ¿sí?, o consultas como estas que les estoy diciendo, son las que vamos a ver a lo largo de este curso. Vamos a ver también
como parte del temario, bloque teórico y bloque práctico, y esto de bloque teórico y bloque práctico va a ser la preparación de la capacitación que vamos a dar nosotros como profesionales de higiene y seguridad y que vamos a impartir dentro de un establecimiento industrial, dentro de un centro de formación, dentro de una consultora en higiene y seguridad, en fin, independientemente de la posición, tenemos que conocer la separación de lo que es un bloque teórico y de lo que es un bloque práctico. Para esto sí, la resolución es clara, por suerte, en la parte, en el bloque teórico, porque nos dice cuál es el contenido necesario, mínimo y obligatorio que nosotros debemos de dar a aquellas personas que van a entrar, ¿sí?, dentro de estos requisitos, ¿sí?, o estos requerimientos, estos hitos, el nombre que ustedes quieran ponerles, ¿sí? En fin, tenemos la suerte que para lo que es el bloque teórico lo tenemos bien descrito. Ahora, ¿dónde radica el problema? O como yo lo veo desde lo personal, el problema radica que no es clara en cuanto a cómo ejecuto la práctica. Y vuelvo a lo mismo, la práctica muchas veces queda sujeta a la exigencia que pueda tener la empresa en lo que respecta a la conducción o la sugerencia que pueda impartir el servicio de higiene y seguridad para poder justamente acreditar o más bien calificar, ¿sí?, porque es una calificación que se da sobre digamos, el desempeño de la persona sobre el equipo para que la conducción sea segura. Entonces aquí, en este punto del bloque práctico, básicamente lo que ocurre es que la resolución no me da el detalle de los circuitos tentativos de manejo que yo debo de tener o de considerar para poder llevar a cabo esta práctica de la mejor forma. Durante lo que va a ser el curso, y para las próximas clases, vamos a ver y vamos a trabajar, o mejor dicho, yo les voy a mostrar ejemplos o modelos de circuitos que se pueden poner en práctica, que son muy sencillos, ¿sí? Y es una forma amigable de poder nosotros después acreditar que ese conductor realmente pudo haber pasado ese bloque práctico a raíz de que su percepción en el manejo y en la conducción de estos equipos fue segura. Vamos a trabajar o vamos a ver también el principio del funcionamiento del vehículo industrial, autoelevador, montacargas o vehículo industrial. Cualquiera de los tres nombres es válido para estos equipos, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo que decía hace un ratito cuando comencé. ¿Tenemos que ser mecánicos para poder saber el principio del funcionamiento del equipo? La realidad es que no. Pero tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer cómo funciona el vehículo industrial, porque tenemos que saber cuáles son los riesgos que tiene este equipo, ¿sí? Porque independientemente de que estas máquinas, estos equipos, vengan cada vez más sofisticados, ¿sí? Vamos quizás a ver un poco la evolución en lo que respecta a confort de seguridad de estos equipos a lo largo de los últimos años. Necesariamente el hecho de que sean equipos que van siendo cada vez más ergonómicos y más seguros, no quiere decir que el trabajador, que el conductor que los va a operar, no deje de estar expuesto a un riesgo. Necesariamente vamos a ver también el diagrama de cargas, vuelvo a lo mismo, muchas veces cuando hacemos higiene y seguridad y estamos comenzando con estas capacitaciones, no logramos distinguir o disociar o leer bien el régimen nominal, la chapa de diagrama de cargas, ¿sí? Y esto es porque justamente muchas veces no tenemos una formación técnica en lo que respecta a estos equipos, entonces se dificulta bastante al principio poder entender. Bueno, vamos a analizar una chapa de un vehículo autoelevador, yo les voy a contar cómo se lee, ¿sí? Y les voy a explicar también cómo voy a tomar o qué consideración tengo que tener entre los fenómenos físicos que tengo en el equipo, que es el centro de gravedad en el vehículo industrial, que es el equipo autoelevador,
el centro de carga que lo voy a tener en la carga, cómo funciona el principio de palancas de primer género en términos físicos para con el equipo autoelevador, y qué entiendo por triángulo de estabilidad. ¿Por qué? Porque todos estos puntos que estoy nombrando, necesariamente, tengo que tenerlos en mente y presentes para poder lograr una lectura prolija del diagrama de cargas y también poder explicarle al autoeladorista, a ese chofer, a ese conductor, ¿sí? Bajo qué condición el peso que puede ser transportado con seguridad tiene que disminuir. Y justamente esta disminución de peso va a ir en función del volumen de la carga y de cuánta desaproximación tenga entre lo que conozco con el nombre de centro de carga, que es muy probable que ustedes lo hayan visto en algún momento como línea gravitacional, o de carga, perdón, línea gravitacional de carga, o lo que se conoce también, por otro lado, ¿sí? Como centro de gravedad del vehículo industrial, estamos hablando en este caso. ¿Sí? Esto igualmente lo vamos a ver en las próximas clases, pero me gusta siempre aclararlo como para que ustedes tengan un paneo global de los temas que se van a tratar. Luego vamos a ver la operación y la inspección. Acá es muy importante que nosotros como profesionales de higiene y seguridad podamos entender cuál es la operación del equipo autoelevador, es decir, la condición bajo la cual se va a mover, porque no siempre va a ser la misma. Si bien el equipo autoelevador va a ser el mismo y el maquinista es el mismo, el escenario donde va a tener que operar no va a ser siempre el mismo. Los suelos, las superficies donde tenga que moverse no van a ser siempre las mismas. Las cargas que tenga que manipular con el equipo no van a ser siempre las mismas. Entonces, la operación es muy importante, ¿sí? En cuanto a capacidad y adquisición de conocimientos previos. Y por otro lado, la inspección. Y acá con la inspección, yo les voy a mostrar cuáles son los puntos mínimos que fija la resolución, bajo los cuales el empleador, no el operario, el empleador, la empresa, debe instrumentar para que ese checklist, esa planilla de preuso, el nombre que ustedes le quieran poner, ¿sí? Sea efectivo. Entonces, la parte de operación y la parte de inspección, si bien la va a confeccionar el maquinista, ¿sí? La determinación del lineamiento conciso en cuanto a una bajada de línea que sea prolija para que esto sea obligatorio, corresponde al empleador, corresponde a la empresa. Claro está que también lo que voy a contarles es que estas planillas o estos checklists no van a estar protocolizados. ¿Y a qué voy o a qué apunto con esto de que estén protocolizados? Desde lo personal pienso que hubiese estado muy bueno que cuando se escribió la resolución se pudieran haber generado anexos o apéndices donde tengan un modelo de planilla estándar, ¿sí? Así como en higiene y seguridad tenemos el modelo de planilla de EPP y entrega de indumentaria de trabajo y entrega de elementos de protección personal, un modelo de planilla determinado para lo que se respecta a el checklist de equipos autoelevadores. Entonces esto lo que nos permite es que sea homogéneo en cualquier establecimiento industrial, en cualquier empresa constructora del rubro que sea, y de la mano de esto que sea más sencilla la precarga o la carga, en fin, de esta planilla, a raíz de que con la experiencia de ir generando cargas diarias, uno puede tener celeridad como conductor, mismo como instructor, ¿sí? Para poder explicar la confección de este contenido, del contenido, en fin, de la planilla. Pero nos toca que esta resolución nos dice, che, mirá, tenés que tener una cierta cantidad de puntos para controlar, mínimos, pero no me establece ni cuáles son los puntos críticos bajo los cuales el operador va a dejar sin efecto el uso del equipo, de la máquina, del autoelevador, ni tampoco me establece el modelo de planilla tentativo o deseado. Entonces yo voy a facilitarles a ustedes algunos modelos de planillas, donde ustedes lo que van a ver sí o sí, de común denominador,
no va a ser el formato del papel, ni el tamaño, ni de la letra, ni nada de eso, sino los hitos o los puntos mínimos que el operador, o que la empresa, mejor dicho, debe de inspeccionar y debe de controlar sobre su equipo autoelevador. Eso es lo que vamos a ver y sobre eso es con lo que vamos a trabajar. Después sí, nosotros como profesionales de higiene y seguridad podríamos establecer, creo que son 11 o 14 puntos, ahora no los tengo bien en mente, de control, de hitos de control sobre el equipo, ¿sí? Ahora bien, yo voy a contarles, a comentarles, a sugerirles cuáles son los puntos que podríamos del momento cero establecer como críticos para que, si alguno de esos puntos críticos, de ese 100% de puntos que tenemos que controlar, da que no está ok o que está mal, el equipo no opere y que no pase después de que se preste para que exista la posibilidad de ocurrencia de un accidente a raíz de que hay distintas interpretaciones respecto a qué punto va a ser crítico y cuál no, cuando esto no está establecido y hay una disputa entre lo que va a ser el operador del equipo y por otro lado quien supervisa o lidera el equipo de trabajo y que, como ustedes sabrán, generalmente hay una tendencia errónea que está apuntada hacia la producción, cuando en realidad todos sabemos que debería de ser equitativo. Es decir, es tan importante producir como prevenir un accidente de trabajo. Vamos a ver cuáles son los niveles de inspección. Nuestro asesoramiento como profesionales de higiene y seguridad es poder establecer niveles de inspección. Y acá ustedes van a ver, quizás, aquellos que ya están trabajando en establecimientos industriales, que muchas veces ocurre de que se entiende por nivel de inspección a los distintos tipos de formularios o planillas de chequeo previos que voy a utilizar en función de la condición bajo la cual se encuentra el equipo y la situación de la empresa. Por ejemplo, si el equipo autoelevador es alquilado y ese alquiler viene o no con chofer, pero sí con un mantenimiento programado, entonces el nivel de inspección acá va a tener una planilla que va a ser para la empresa de mantenimiento que va a estar a cargo de controlar el estado del equipo industrial, del vehículo industrial. Por otro lado, va a tener como nivel de inspección la planilla de preuso o el checklist que fija la resolución, ¿sí? Que es de uso diario y previo al inicio de la actividad y por cada cambio de equipo o vehículo industrial. Es decir, supongamos, en una empresa tenemos producción continua, tenemos 3 turnos de trabajo, ¿sí? Y tenemos 3 equipos autoelevadores de la empresa que funcionan los 3 en el turno mañana, en el turno tarde y en el turno noche. Con lo cual, o por lo cual, los maquinistas adjudicados a la utilización de estos vehículos industriales, previo al uso, van a tener que hacer, ¿sí?, un chequeo previo, un checklist. Bueno, ese checklist que van a hacer es también parte del contenido de lo que conozco como nivel de inspección, con la diferencia que es diario. No va a ser mensual, como puede ser de pronto el mantenimiento que se le hace al equipo autoelevador, ¿sí? Claro está que este checklist diario, en este ejemplo de producción continua, va a ser por cada equipo autoelevador y por cada turno de trabajo, por cada cambio de equipo. Es decir, si en el turno mañana tengo 3 equipos autoelevadores y tengo 3 maquinistas, y a mitad de jornada de ese turno mañana intercambiaron los equipos entre los maquinistas, lo correcto es que se vuelva a hacer un checklist. Muchas veces por un tema de producción, por un tema de celeridad con la entrega, generalmente esto ocurre más que nada en las empresas logísticas, de cargar un camión o descargar, en fin, cumplir con un acometido netamente de producción, merma el control cuando hay cambio de equipos y se puede prestar para la ocurrencia de algún tipo de situación que conlleve a la rotura del equipo y por defecto a que esa rotura se la quieran adjudicar al maquinista que recientemente tomó posesión de ese equipo, cuando quizás el error radica desde el maquinista que lo usó de antemano. Para que esto no pase, generalmente lo que podemos recomendar es que los controles que se hacen al comienzo de la jornada
los hagan sobre los 3 equipos, las 3 personas que van a estar manejando. Y de esta manera uno tiene una ganancia, por así decir, de tiempo, que no es mucho, son minutos, pero multiplicados por 3 es tiempo, y permite que se pueda llevar a cabo la condición de producción que se tenga planificado o programada para esa jornada, sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, niveles de inspección hay que ver, lo vamos a trabajar. También está el nivel de inspección que hacemos los profesionales de higiene y seguridad. Como ustedes sabrán, está la Ley Nacional de Higiene y Seguridad. Nosotros deberíamos, y digo deberíamos porque no siempre cumplimos, y esto es un problema, de generar controles trimestrales sobre estos vehículos industriales. ¿Sí? Entonces, acá se agrega una tercera planilla de control, que es la que tiene que estar o ser llevada a cabo por higiene y seguridad. Generalmente esta planilla es fiscalizar el cumplimiento del control sobre lo existente, es decir, sobre las 2 primeras que les comenté recién. Luego también vamos a ver el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Si nosotros como profesionales de higiene y seguridad, al momento de impartir una capacitación, no podemos explicarles al conductor lo importante que es velar por su seguridad estando dentro del habitáculo del equipo autoelevador, por la seguridad del producto que va a transportar y por la seguridad del medio que lo va a rodear, que generalmente se pueden ser personas, ¿sí? Independientemente de que lo correcto es que no tengamos circulación de máquinas con tránsito peatonal. Sabemos muchas veces que el escenario, dependiendo el porte de empresa y el tipo de empresa, no es el mejor, no es el apropiado y que muchas veces conviven personas con máquinas, ¿sí? Es importante poder darle las herramientas a los maquinistas para que puedan hacer una interpretación rápida de poder identificar los peligros bajo los cuales se van a encontrar expuestos en la diaria de la operación del manejo, poder hacer una evaluación de estos riesgos de manera concisa y poder determinar controles. El hecho de que se puedan determinar controles es con una tendencia a inhibir o imposibilitar la ocurrencia de un accidente. Ahora bien, esto no es garantía de que el accidente no se dé. Y también esto es importante que siempre lo dejemos plasmado sobre la mesa al momento de prestar un asesoramiento correcto a una empresa o al momento de impartir algún tipo de lineamiento en materia de prevención. Vamos también a trabajar con el tema de incumbencias ante la emisión de la credencial habilitante por parte del empleador. Esto es un tema dentro de las empresas. Les cuento que desde lo personal soy inspector de seguridad también, y muchas veces cuando uno inspecciona a una empresa y consulta en función de que si tienen o no equipos autoelevadores el cumplimiento de la 960, ¿qué es lo más rápido o la respuesta más rápida que tiene el empleador? El empleador lo que nos va a decir es que sí cumplen porque tienen los maquinistas debidamente capacitados. Y claro está que si bien es importante que el maquinista cuente con una capacitación, cuente con una calificación, podamos certificar que es un operador que va a conducir de manera segura, eso es solamente una parte de lo que se compone en la resolución. Y muchas veces está que no existe todavía la implementación de los controles sobre los vehículos industriales, ni mucho menos la parte de gestión documental. Que la parte de gestión documental es algo que vamos a ver luego en las próximas clases. Pero a ver, cuando en este punto yo les hablo de las incumbencias ante la emisión de la credencial habilitante, acá es donde se presta muchas veces la confusión. Quien puede expedir la credencial habilitante conforme a la legislación vigente, que es la resolución, es el empleador. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que el empleador terciarice o subcontrate una consultora en higiene y seguridad, un centro de capacitación, o mande a su staff de personas a capacitarse con un licenciado en higiene y seguridad o cualquier tipo de profesional, y ahora explico por qué esto de cualquier tipo de profesional, afuera de la empresa, esas personas que van a capacitar
pueden acreditar la capacitación del personal mediante un registro de capacitación, mediante la emisión de una nota certificada, mediante la emisión de un diploma, inclusive mediante la emisión de un carnet. Pero un carnet no es una credencial. La credencial habilitante tampoco está protocolizada. Y por eso es algo que yo desde lo personal, como profesional de higiene y seguridad, le cuestiono a la resolución. ¿Sí? No tenemos un modelo protocolizado de credencial habilitante. Entonces muchas veces queda juicio de valor en función de qué es lo que la empresa considera mejor a raíz de experiencia propia, asesoramiento de higiene y seguridad o por lo que pueden replicar de la competencia. Entonces, ustedes se van a encontrar que el común de la credencial habilitante va a ser aquella que va a tener la foto del trabajador, el nombre y apellido, su legajo profesional, o sea, el legajo que toma dentro de la empresa, el número de legajo que toma dentro de la empresa cuando está en relación de dependencia, va a tener su categoría profesional conforme al convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una equidad entre la categoría que la persona va a tener y la función que va a desempeñar y desarrollar in situ. Tiene que ser real. ¿Sí? Va a tener el apto médico por el simple hecho de que la persona que va a operar el equipo no puede no tener una evaluación médica. Vuelvo a lo mismo, tiene que velar por su seguridad, tiene que velar por la seguridad del producto que va a transportar, tiene que velar por la seguridad de los terceros que van a circular o circundar en la periferia. Con lo cual, aumenta el grado de responsabilidad. ¿Sí? Tiene que tener el vencimiento de la capacitación rubricado preferentemente por el responsable de higiene y seguridad de la empresa, no el que capacita. Y por sobre todo, acompañado de esto, la firma del servicio médico, del responsable del servicio médico, del jefe del servicio médico. ¿Para qué? Para poder recertificar el acto médico. Entonces, todo esto que les cuento, que les comento, compone la credencial habilitante. Claro está que un licenciado en higiene y seguridad que es contratado para dar esta capacitación, o una consultora que viene a trabajar in situ, o un centro de capacitación que da este tipo de cursos impartidos por profesionales de higiene y seguridad, no tiene la facultad para poder expedir la credencial habilitante, porque no son los empleadores. El empleador es la empresa que contrata y que va a acreditar salarialmente la función de la persona, en este caso el maquinista. Y recientemente cuando les contaba el tipo de profesionales para dictar esta capacitación, generalmente me toca muchas veces debatir con colegas de la profesión quién puede dar esta capacitación. Obviamente aquel que es profesional, aquel que es licenciado en higiene y seguridad o aquel que es ingeniero laboral va a decir, lo podemos dar nosotros que somos profesionales en higiene y seguridad. Bueno, los invito a leer la resolución, los invito a consultar con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y los invito a consultar con el colegio o el consejo que los matricula respecto a la incumbencia del capacitador de esta resolución. ¿Un técnico en higiene y seguridad puede dar esta capacitación? La respuesta es sí. No hay nada en la resolución que diga que no se puede hacer. Y esto es importante para mí aclararlo, ¿sí? Porque yo doy estos cursos de capacitación reglamentarios, estoy hablando, no este que estoy presentándoles a ustedes, que son las herramientas para poder formarlos, para poder ser disertantes o para poder ser instructores, ¿sí? Competentes en la materia para poder justamente dar esta resolución. En mis comienzos, como capacitador de esta resolución, en cuanto a lo que es el curso reglamentario, ¿sí? Lo empecé dando como técnico en higiene y seguridad antes de ser licenciado. Y nunca tuve ningún tipo de inconveniente. Porque la competencia legal en cuanto a incumbencia de emisión de credencial habilitante es del empleador, no es del capacitador. Entonces, aclaro esto porque para mí es importante, ¿sí? Como ustedes sabrán, hay profesionales de higiene y seguridad que conocen esto, que conocen la resolución, y hay profesionales de higiene y seguridad que no conocen la resolución ni conocen en detalle justamente estos
estos agregados que me gusta hacer siempre en estas capacitaciones, para poder también darle lugar a los técnicos, que hay técnicos que son muy buenos, excelentes capacitadores, dando este tipo de cursos. ¿Sí? Aclaro esto y vuelvo a lo mismo. La credencial habilitante es competencia del empleador. El empleador de por sí tiene un representante legal en materia de prevención, y ese representante legal en materia de prevención, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Bueno, va a ser el responsable técnico. ¿Y qué entiende la legislación por responsable técnico? Aquel que tiene poder de firma. ¿Y quién tiene el poder de firma para poder representar la empresa? Aquel que es licenciado o, en su defecto, ingeniero laboral. Esa persona es la que va a firmar la credencial habilitante. Por otro lado, veo lo mismo, una nota certificada, un diploma, un carnet, ¿se los puede firmar el capacitador que sé que es un técnico en higiene y seguridad? Sí, se los puede firmar. Y no va a tener ningún problema, porque después veo lo mismo, e insisto ya para redondear, la competencia de la emisión de la credencial habilitante es del empleador. Y no lo digo yo, lo dice la resolución. Continuando con el tema de lo que son los temas, vamos a ver un poco cuál es la articulación con el servicio de medicina laboral. ¿Sí? Porque aquí podemos utilizar una parte de lo que nos enmarca la resolución 905, que es muy probable que cuando diga este nombre, este número, perdón, 905, alguno de ustedes esté pensando, pero esa resolución está suspendida, pero esa resolución está sin efecto, pero esa resolución no la pide nadie o la piden muy pocos. ¿Sí? Bueno, los invito, Infolec, página oficial, buscan la resolución, filtran y quiero que puedan identificar cuál es la legislación que deja sin efecto el cumplimiento del 905 y se van a encontrar que no hay ninguna. ¿Sí? Al menos hasta el 31 del 12 yo no vi ninguna del año pasado. Entonces la resolución 905 es obligatoria. Y puedo hacer un extracto de la competencia del servicio de medicina para poder articularlo con lo que es el 960 y para poder articular con lo que respecta a la credencial habilitante. Luego, la parte de verificación documental. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que nosotros debemos de asesorar o más bien impartirle al empleador para que gestione y controle sobre estos equipos? ¿Sí? Verificación documental. Uno de los hitos que entra en este punto es algo tan simple como que el equipo autoelevador tenga el manual en castellano, o en español, mejor dicho, en el equipo. Uno de los tantos puntos que vamos a ver después en las próximas clases. Bien, en lo que respecta a metodología, la metodología es online, ¿sí? Los contenidos se van a desarrollar mediante clases teóricas. Son 4 clases, 4 jornadas o 4 espacios, ¿sí? De no más de 2 horas, reloj. Todas nuestras clases están sustentadas con material de respaldo, en versión digital, a través de una plataforma que es la consultora, y se entrega un certificado de asistencia en versión digital al culminar este curso. Por el momento estamos utilizando Zoom para poder dictarlo. Bueno, y sin más, vamos a comenzar, ahora sí, con el contenido del curso de capacitación. Sin embargo, hago acá un pequeño paréntesis. Me gustaría, si alguno tiene alguna consulta hasta aquí, porque yo ya ahora empiezo, digamos, con el contenido de la primera clase, y después voy a abrir otro bloque igualmente de algún tipo de consulta más. Hasta que venimos bien. Pueden habilitar sus micrófonos si así lo desean. Pueden consultarme, pueden usar el chat o simplemente continúo. Bueno, no hay consultas. Así, a ver acá. Bueno. A ver. Bien. Bueno, vamos a continuar.
Lo bueno cuando no hay consultas es que uno es claro como disertante, con lo cual me pone contento que se me entienda. A ver, les pido un segundo nada más. Bien, excelente. Nos quedamos aquí. Bueno, vamos a hablar un poco del tema legislación, ¿sí? Acá lo que voy a nombrar a grandes rasgos es el marco legal nacional e internacional, que nosotros como profesionales de higiene y seguridad, ¿cuál es la idea de este curso? La idea de este curso es que ustedes sepan la procedencia que quizás antecede a la formulación de esta resolución. Si bien ustedes cuando vayan a capacitar al personal para poder justamente ejercer el curso reglamentario, no necesariamente van a tener que contar esto que yo les voy a comentar. Esto es conocimiento para ustedes y aquel o aquella que así lo desee pueda buscar después por sus propios medios estas normas que voy a nombrar aquí, justamente para que puedan entender un poco más el concepto de los equipos autoelevadores. Bien, vamos a empezar con algo para mí básico, pero elemental, y es repasar algunos artículos puntuales de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad. ¿Sí? Nuestra ley que lo que nos dice en uno de sus tantos artículos, como ustedes ya sabrán, es que la higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias y tutela o cualquier otra índole que tengan por objetivo proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir, eliminar o aislar riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo y estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Todo esto, en mayor o menor escala, está ligado con lo que fija la 960. En mayor o menor escala. En las próximas clases quizás vamos a trabajar enfatizando en algunos puntuales de interés para poder ampliar este contenido. Dos puntos de los tantos que tiene el artículo 9, ¿sí? Que nos dice que sin perjuicio de lo que se determine especialmente, ¿sí? Son también obligaciones del empleador, mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento las maquinarias, equipos y útiles de trabajo. Acá podemos meter o incorporar el término del concepto del equipo autoelevador. Y, por otro lado, promover la capacitación del personal ¿sí? En materia de higiene y seguridad del trabajo, particularmente lo relativo a la prevención de riesgos específicos de tareas asignadas. Es decir, la conducción segura del vehículo industrial, en parte, podemos asociarla con este punto. Hay algo internacional que es la norma ASME. ¿sí? ASME es el acrónimo de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y es una asociación de profesionales que ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, ¿sí? Y dentro de estos equipos entran los vehículos industriales o autoelevadores. A ver, como es internacional, ustedes lo van a encontrar con otro nombre, ¿sí? En este caso, para ser más preciso, ASME B56.6 me habla de la norma de seguridad para carretillas elevadoras todoterreno, ¿sí? Pero ¿cómo puedo interpretar ASME llevándolo a un territorio nacional? Bueno, me voy a IRAM. Como ustedes saben, IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿sí? Donde una de sus tantas visiones, ¿sí? Bueno, ya sabrán, ¿sí? Es la de ser una institución referente en el ámbito nacional, regional, internacional, inclusive por eso que acá lo traigo, ¿sí? Para la mejora de la competitividad, desarrollo sostenible y calidad de vida del ciudadano. Bien,
¿Cómo puedo asociar IRAM con autoelevadores? Bueno, a ver, la norma IRAM 8411, que me habla sobre los vehículos industriales y me habla de los requisitos de seguridad para fabricación y operación, ¿sí? Tiene también la 8412.1 que especifica la parte de autoelevadores y no que respecta a lo que es placa de identificación. Ambas normas son las que sirvieron de referencias para poder crear lo que hoy conocemos como resolución 960. Entonces, aquel o aquella que desee conocer el detalle de la norma ASME o de la IRAM, ya les digo que si no la van a poder descargar de internet, no es gratuita, la van a tener que comprar y pagar, ¿sí? Porque no es gratis, esa es la realidad. Pero con el simple hecho de nombrársela para que ustedes tengan presente en mente de dónde viene o por qué se da o qué antecede a, y en este que antecede a es la resolución, es bienvenido nombrarlos y que ustedes amigos tengan la numeración para que después puedan contar con esa información adicional. Bien, vamos a empezar a conversar un poquito entonces de lo que fija la 960. ¿Sí? La 960 en su resumen me establece que cuando se ejecuten trabajos que requieran la utilización de vehículos, ¿sí? Establece que cuando se ejecuten trabajos que requieran la utilización de vehículos, autoelevadores, el empleador deberá adoptar las condiciones de seguridad para la operación de autoelevadores. Esto básicamente refiere a el propósito o el resumen de lo que es la resolución. Sin embargo, cuando hace un ratito les contaba que también me dedico a hacer inspecciones en empresas, ¿sí? Acá venía lo que quería comentarles. Cuando uno inspecciona una empresa y les dice si cumple o no cumple con la 960, generalmente la empresa o el empleador tiende a decir que sí. Pero este sí en realidad no es un no, sino que es un ni. ¿Y por qué es un ni? Porque lo más rápido para el empleador o para la empresa es certificar el conductor. No es poner en buenas condiciones el equipo, sabiendo que lo tienen que tener, ni mucho menos el tema de gestión documental. Hay muchas empresas que hoy por hoy, pese a que ya hayan pasado más de 5 años, la 960 sigue siendo novedosa. Pero yo también critico un poco desde lo personal que sigue siendo novedosa porque quienes tienen que inspeccionar a las empresas y no asesorar, sino inspeccionar, Ministerio de Trabajo, Superintendencia misma, las ART, en función de la formación que tiene ese inspector o la incidencia en cuanto a cantidad de cosas que van a pedir, y dentro de esta cantidad de cosas que van a pedir, el tema de equipos autoelevadores, si no se exige ni se colocan los informes de visita o de inspección, o se ponen como desvíos, estos hallazgos que van a ser desvíos porque no se está cumpliendo, difícil es que el empleador cambie su panorama, su parecer o el propósito. ¿Y cuándo muchas veces cambia esto? Muchas veces se da el cambio cuando hay una multa que implica dinero, pero que esa multa que implica dinero generalmente no es por un informe que se va a realizar, sino más bien por un accidente que ocurre. Y generalmente se da cuando tenemos accidentes que son graves, o accidentes graves seguidos de muerte. Y aquellos que hacemos higiene y seguridad, sabemos que es deplorable pensar que el cambio en una empresa radica a raíz de un accidente grave o de que una persona se muera. Esa es la realidad. ¿Y por qué comento todo esto? Porque vuelvo a lo mismo, si yo voy a pensar en la estructura y tendría que dividirla en 3 grandes grupos, la estructura de la resolución me trae, como yo digo desde lo personal, 3 requisitos o 3 condimentos. Primero la parte de certificación del operador, que digamos que es lo más sencillo, digamos que es lo más rápido, digamos que es lo que cuesta menos, y está mal que lo diga de esta manera. ¿Sí? Por otro lado, o como segundo punto, la parte de control sobre el equipo. Es decir, ¿cuáles son los instrumentos que deben de ponerse en práctica para garantizar que el equipo va a operar en un estado
óptimo, ¿sí? A ver, el hecho de que el equipo funcione o opere en estado óptimo no significa que en la visual tenga que estar perfecto, sino que en la visual mi equipo no presente pérdidas, ni fugas, ni ruedas gastadas, ni nada que denote la ocurrencia en esa percepción de que el equipo tiene algo que está mal y que sabemos que es cuestión de tiempo que ocurre un accidente. Y más aún cuando justamente no está el control instrumentado, y no solamente que no está el control instrumentado, sino que también no están establecidos los puntos críticos bajo los cuales ese equipo tiene que quedar sin operar. Por último, la parte de gestión documental. Y en esta parte de gestión documental, lo que vamos a ver, o uno de los puntos, mejor dicho, de los cuales entra en la parte de gestión documental también, es la emisión de la credencial habilitante. Y acá vamos a ver más adelante, cuando toquemos en profundidad este tema, muchas empresas no emiten la credencial habilitante porque les puede generar un problema sindical. Y ustedes dirán, ¿cómo sindical? Bien, voy a tratar de resumirlo. Muchas empresas tienen a sus operadores o sus conductores en convenios colectivos de trabajo con una categoría que no se condice con la función. Ponerlos con la categoría que se condice con la función implica quizás traer un nuevo sindicato. Traer un nuevo sindicato implica quizás que la empresa tenga un problema gremial o entre gremios, y eso genera, obviamente, un altercado, problemas y demás. Entonces, muchas veces el empleador, cuando uno lo inspecciona, el tema de la credencial habilitante merma. Pero también merma por estas situaciones que se pueden llegar a dar. Y acá hago una aclaración importante y no menor. Claro está que esto no se da en el 100% de las empresas, si no el escenario actual sería otro. Pero sí, no lo descarten, porque muchas veces pasa esto. Los operadores tienen una categoría bajo un convenio colectivo de trabajo que no se condice con la función que tienen, que tener en la práctica. Entonces, si yo tendría que particionar estructuralmente la resolución, puedo rápidamente decir que tengo 3 grandes escenarios, 3 grandes grupos, 3 grandes puntos, hitos, el nombre que ustedes quieran poner. Y esto va a ser, por un lado, la parte de certificación del maquinista, o del conductor o del operador. Por otro lado, el control que debo de llevar sobre el equipo autoelevador, sobre el vehículo industrial. Y por último, la gestión documental que tiene que tener la empresa. ¿Sí? Más adelante vamos a ver y a charlar sobre esto. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver un poco el tema de exámenes médicos. Porque claro está que también un buen asesoramiento por parte de aquellos que lideramos servicios de higiene y seguridad, también está dado de la mano de hasta dónde incide nuestra competencia y control, ¿sí? Para que justamente no haya ningún tipo después de situación con el operador que a futuro genere la posibilidad de ocurrencia de un accidente porque de pronto no miré el preocupacional, si bien nosotros tenemos que revisar el preocupacional sino más bien el apto médico, la primer carilla de ese estudio. Y en realidad esa información la vamos a cruzar con el servicio médico de la empresa, si es que ésta lo tiene. Todos sabemos que lo tienen que tener, pero hay muchas empresas que sabemos que el servicio médico no radica ahí, que radica en otra dependencia, o que es contratado, o que está en otro lugar, y por eso dificulta la comunicación. Entonces, yo aquí en pantalla ustedes van a ver que esto es un extracto de lo que fija la resolución 37 de la SRT, que cuando hablamos de exámenes médicos, o más bien el tema de estudios complementarios, van a ver, o vamos a ver, que lo más importante, si bien todo es importante, pero digamos, el punto que ustedes aquí ven marcado con recuadro azul, es crucial para que ese operador pueda estar conduciendo ese equipo, ¿sí? Que es el estudio neurológico y psicológico que debe de hacerse, ¿sí? Cuando su actividad a desarrollar pueda significar riesgo para sí
para terceros o para instalaciones. Y claro está que acá entra, sin lugar a dudas, el tema del autoelevador, o mejor dicho, el autoelevadorista. Entonces es importante que ustedes tengan presente y en mente de poder intercambiar la información con el servicio médico o directamente con el empleador y tener la garantía de que la persona que está operando ese equipo tienen realizados estos estudios. Es muy probable que ustedes como profesionales de higiene y seguridad no sepan o no deban, porque no está dentro de nuestra competencia, analizar. Ni siquiera es un tema de competencia, porque es algo de secreto médico, el estudio médico de la persona. Pero sí contar con el apto, lo tienen que tener, lo tienen que palpar, lo tienen que poder ver, o al menos el médico o quien lidera el servicio médico nos los tiene que notificar. ¿Sí? Esto es algo crucial al momento de justamente poder evidenciar y acreditar que el operador o que el maquinista realmente está debidamente autorizado para tal función. Dicho esto, vamos a comenzar a hablar del término certificación del conductor. Y aquí traigo algunas imágenes ilustrativas de condiciones inseguras, si quieren llamarlo de alguna manera, pero son producidas por un acto inseguro. Claro está que el acto inseguro se va a producir por la persona. Y ese acto inseguro que se va a producir por la persona es por su factor personal inseguro. ¿Sí? Y aquí, más allá del término psicológico o de análisis que se puede tener, es también el tema de la formación preventiva cultural que tenga el trabajador en materia de prevención. Cuando nosotros apuntamos a capacitar sobre esta resolución, el espíritu de la resolución es poder justamente tener una ganancia en cuanto a la operación segura del equipo autoelevador del maquinista. Y esa ganancia, esa adquisición de conocimientos, esa forma de prevenir, se va a lograr, ¿sí?, en gran parte trabajando en el factor de la persona, es decir, que no haya generaciones de actos inseguros, ¿sí?, que después nos lleven por defecto a el clásico uñazo en la pared, o tirar una pared completa, pegarle con el contrapeso del equipo autoelevador una columna, generar inclusive el vuelco de un equipo autoelevador, porque se puede dar, y después vamos a ver la condición bajo la cual se da. Generalmente solemos pensar que el equipo autoelevador, les dije yo hace un ratito que técnicamente hablando el término legal del equipo autoelevador es montacargas, ¿sí? Y es un equipo que está preparado para funcionar con cargas, no sin cargas, con lo cual muchas veces pensamos que el autoelevador sin carga es menos peligroso que aquel que está cargado, y en realidad es totalmente distinto o contradictorio. Un autoelevador sin carga es igual o más peligroso que uno que tiene carga. ¿Por qué? Porque todo el peso del equipo autoelevador se va a centrar en un extremo y no en algo que va a estar contrabalanceado con carga. Con lo cual es muy importante, también es muy importante que ustedes tengan presente y en mente, al momento de capacitar, generarle al autoelevadorista esto de que no utilicemos, o mejor dicho, que seamos tan precavidos para manejar el vehículo sin carga como uno que va a estar cargado. Vamos a conversar un poco del tema entonces del conductor calificado. A ver, ¿qué entendemos por conductor calificado? Y es importante que nosotros como profesionales de higiene y seguridad podamos entender el término conductor calificado, justamente para que cuando podamos impartir una capacitación o este tipo de capacitaciones, lo hagamos direccionados hacia una misma premisa o con una misma óptica. Es decir, el conductor calificado debe poseer conocimientos técnicos y habilidades para poder operar un autoelevador con su carga de forma segura. La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo logro esto? Esto lo voy a lograr básicamente cuando el maquinista entienda cómo leer la tabla de cargas, entienda cómo poder interpretar el peso de la carga que va a mover, el tipo de carga que va a mover,
cuánto soporta su equipo autoelevador, y de la mano de esto, ¿sí?, poder interpretar y entender que cuanto mayor es el volumen de carga, ¿sí?, y vamos a ver más adelante que ese centro de carga va a distar más del centro de gravedad, el equipo autoelevador se vuelve inestable y yo tengo que disminuir gradualmente el peso para que justamente pueda ser transportado con seguridad y se mantenga una estabilidad. Esto igualmente no me preocupa verlo ahora en detalle, ni mucho menos, simplemente comentárselos porque es lo que nosotros tenemos que después trasladarle al operador. Debe ser evaluado médicamente, debe contar con la licencia autorizada para el manejo del equipo específico, ¿sí? Vamos a hablar un poco del tema de responsabilidades, pero responsabilidades del conductor. Y esas responsabilidades del conductor tienen que ser impartidas por el capacitador, pero también tienen que ser acompañadas y sustentadas por la empresa. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el operador? El operador o el conductor tiene que saber, tiene que poder analizar los riesgos de la operación. Es decir, tiene que poder identificar el trabajo que se le va a asignar. Tiene que poder evaluar qué puede salir mal. Y de esa evaluación de lo que puede salir mal, tiene que establecer medidas de control tendientes a imposibilitar la ocurrencia de esa evaluación que puede salir mal. Cuando se logra esto tan simple que es identificar, evaluar y controlar, 3 palabras, ¿sí?, que así es como uno tiene que resumírselas al operador, porque si no, no nos va a entender, esa es la realidad, les puedo garantizar que disminuye drásticamente el tema de ocurrencias de accidentes en las empresas, ¿sí?, productos de la conducción con estos equipos. Por otro lado, saber cuáles son las instrucciones escritas de las operaciones, incluyendo el funcionamiento de estos equipos y sus instalaciones. Es decir, tenemos que invitar al maquinista a que se familiarice con el manual de operación del equipo. Esto es algo muy difícil de lograr. Aunque el manual esté ahí, no se lee o no tiene mantenimiento. Pero el manual me entrega normas de seguridad durante la operación y conducción del equipo. Entonces, también conocer parte del contenido de estas indicaciones y que también pueda ser utilizado por nosotros durante las capacitaciones es un valor agregado. Pero si me voy a la responsabilidad del conductor, tiene que saber cuáles son las instrucciones escritas de las operaciones, incluyendo obviamente el funcionamiento de estos equipos y sus instalaciones. Debe de conocer cuáles son las consecuencias de no respetar los límites de velocidad. Y acá con los límites de velocidad, quiero ser claro en una cosa. Las normas de tránsito están dadas para respetarse en vía pública. Son obligatorias, ¿sí?, en vía pública, pero no son obligatorias dentro de las empresas. Las empresas pueden decidir modificar el tema del límite de velocidad o modificar, a su juicio, siempre con una proyección de seguridad, este tema de los límites de velocidad. Muchas veces ocurre de que tenemos indicaciones de vehículos no más de 20 es un montón. Ese montón va a ir en función de con cuántos equipos se familiariza el equipo autoelevador diariamente hablando y cuánta gente dista del equipo y cuántos pasos peatonales haya. En fin, hay que hacerte una evaluación de antemano que no vale la pena ahora comentarla ni mucho menos. O también indicaciones que nos dan muchas veces las empresas que son vehículos a paso de hombre, ¿sí? Por otro lado, verificar las condiciones del equipo y su alrededor antes de operarlo. Es importantísimo que el maquinista pueda hacer la evaluación no solamente del equipo autoelevador, sino a ver, mi equipo autoelevador, ¿dónde se va a mover? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué carga va a transportar? ¿Hay gente en la periferia? ¿Hay otros equipos en la periferia? En fin, es importante que el maquinista pueda tener la facultad de poder verificar todas estas condiciones del equipo y su alrededor, obviamente, antes de operarlo. Y tener la habilidad para conocer situaciones inusuales de operación, ¿sí? Es decir, poder estar alerta a las condiciones cambiantes.
y por sobre todo realizar estas operaciones de forma completa y siempre seguir los procedimientos de seguridad aun cuando nadie lo esté observando. Es decir, no porque nadie está trabajando con él, la persona, ¿sí?, por un tema de producción, por un tema de celeridad, por un tema de que se tiene que ir o se quiere ir a su casa y se acerca el horario de culminar su jornada laboral, ¿sí?, pierda coherencia y conducta en cuanto a respetar los lineamientos de seguridad que pueden ser impartidos por la empresa. Bien, vamos a pasar a otro tema ahora. Alan, perdón que te corte. Sí. Daniel, ¿has tenido experiencia sobre conductores en el uso de auriculares para manejar? Sí, No sé. sí. Sobre ese tema está contemplado que lo veamos seguramente la tercera clase, pero te cuento rápidamente. El tema de las conductas inseguras, o mejor dicho, los actos inseguros de los maquinistas clásicos, ¿cuáles son? Ellos manipulan generalmente el volante del equipo autolador con una sola mano, porque este tiene la famosa bocha ergonómica incorporada en el volante, que lo que permite es mover el volante con una sola mano y destinar la mano libre a las palancas de accionamiento. Vos ahora te preguntarás por qué te estoy diciendo esto y no te estoy respondiendo lo de los auriculares y ahora te lo contesto. Claro está también que el autoelevador, como el mundo, es egoísta porque no está pensado para los zurdos, entonces generalmente decimos mano hábil a la mano derecha, ¿sí? Y a aquella persona que no es derecho, que es zurdo, ¿sí? Se le complica un poco más la operación de la conducción. Pero esa mano hábil, que está destinada para las palancas de accionamiento, ya sea para que el equipo autolador levante o baje una carga, incline o desincline la torre, o desplace el bastidor lateralmente hablando, también muchas veces se destina para el celular, whatsappeando, cuando hay poca producción o poca gente o pocos jefes. Ya quizás aquí salgo un poco del tema de lo que es la capacitación, pero lo cuento a raíz de lo que me consultás. Le incorporamos, ¿sí?, como valor agregado al WhatsApp, ¿sí?, o al teléfono, los auriculares con la musiquita, ¿sí? Música que puede ser cumbia, rock, cuarteto, folclore, lo que escuche el maquinista. Y claro está que cuando el maquinista escucha esa música, hay una parte de su cerebro que está pensando en función del día qué va a hacer esa noche, inclusive, ¿sí? O qué va a hacer ese fin de semana cuando escuche esa música en otro escenario con otro tipo de condición. Entonces hay una parte de su concentración que tiene que estar en la conducción, en la producción y en el producto que va a transportar, que se va a ver modificada por la musiquita. La musiquita conlleva también a verse modificada con otro agregado más que es el WhatsApp y el teléfono. Ni hablemos cuando a eso se le agrega el pucho en la mano manejando. Entonces, ¿qué pasa en esta condición? El autoelevadorista pasa a ser, como yo digo en la jerga vulgar, perdón mi expresión, un fierro caliente o una bomba de tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que aquel que fuma sabrá que fumar genera un placer en una parte de mi cerebro que está disfrutando de ese momento. Entonces, imagínense ustedes de una concentración del 100%, que merme una parte de esa concentración por la música que estoy escuchando. Merma otra parte de esa concentración por el pucho en la mano y el placer que me da fumar. Merma otra parte de esa concentración por estar whatsappeando con X persona para hacer tal o cual cosa durante ese día o ese fin de semana. Sin lugar a duda, lo que va a ocurrir o lo que va a pasar es que el operador no va a estar concentrado al 100%. Distinto es cuando nosotros como higiene y seguridad establecemos una cierta cantidad de lineamientos o de instrucciones de seguridad y que le decimos a los maquinistas, bueno, a ver, te permito usar el teléfono, no escuchar música, usar el teléfono, pero para poder usar el teléfono es atender un llamado, no mandar un mensaje. Y para poder atender el llamado, tenés que tener el equipo detenido. Y el equipo detenido es con el freno de mano puesto y apagado. ¿Sí? O
La otra que también pasa muchas veces es que en las empresas logísticas ocurre que una de las herramientas de trabajo del operador autoelevadorista no es solamente el autoelevador, es también una radio o un handy. ¿Por qué? Porque tiene que tener comunicación con otro depósito o tiene que tener comunicación con la portería que le avisa que va a entrar un camión, que hay que descargar tal o cual cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se nos dificulta a nosotros como higiene y seguridad ese escenario y tenemos que capacitar con un cierto criterio de entender que la radio o el handy es parte de la herramienta del operador, del conductor. Entonces, esa radio o ese handy que es parte de la herramienta del conductor, lo que se sugiere, o lo que vamos a sugerir como instructores, ¿sí? O como personas que vamos a calificar o certificar un conductor, es que se utilice, porque no podemos impedirlo, porque es una herramienta de trabajo, pero que se utilice con el equipo detenido, como una, digamos, conducta segura, ¿sí? Pero el tema de contar con auriculares o con lo que sea que genera música, que genera una distracción, en realidad nosotros no podemos permitirlo, o sea, no es que no podemos permitirlo, nosotros no podemos agarrar y tener una aceptación en cuanto a eso. Nuestra posición siempre tiene que ser tendiente a imposibilitar que esta situación ocurra. Después te encontrás con otros escenarios. Hay empresas de deportes mucho más chicos en cuanto a rubro, a producción, e inclusive a exigencias de seguridad. Y lo que ocurre también es que muchas veces desde el mismo depósito ponen 4 parlantes gigantes y ponen música todo el día. Y bueno, ya ahí también se nos dificulta a nosotros también poder generar, por así decir, culturas de entrenamiento de seguridad para las operaciones que sean confiables o seguras. Pero bueno, ya ahí va más en también la relación que se pueda llegar a tener con la empresa, o también la sugerencia o la explicación que podamos tener nosotros, o también inclusive los accidentes que se pudieron haber dado o no dentro del establecimiento, porque a veces te dicen, mira, yo pongo música, pero acá no hubo ningún accidente, no hubo ningún problema con el equipo autoleador, no hubo nada, y también eso nos dificulta a nosotros como profesionales para poder justamente manejar esa situación. No sé si pude responder a tu pregunta claramente, ojalá que sí, y si es un no, lo veremos en la próxima clase. Acá tengo una consulta más, a ver. El artículo 15, el anexo de la resolución, prohíbe el uso del celular mientras se opera el autoelevador. Vuelvo a lo mismo. Podemos tener prohibiciones del celular, podemos muchas veces, poner aceptaciones que son contradictorias con lo que dice la resolución. Tenemos que analizar bien el contexto, pero también se nos dificulta mucho cuando la empresa pone como una herramienta de trabajo, no solamente el equipo autoelevador, sino también un handy, una radio para el operador. Entonces, créanme que debemos analizar cada caso. No siempre va a ser el mismo. Cuando uno es asesor de higiene y seguridad para esa empresa, se puede presentar la dificultad. Cuando uno es consultor o capacitador, que me contratan para poder dar este curso, para poder esta charla o esta capacitación, o el nombre que ustedes quieran ponerles, ¿sí? Ustedes van a ir con lo que fija la resolución. Está prohibido, se terminó. Pero, bueno, es realmente complejo el tema. Les voy a ser sincero. Voy a volver a la diapositiva. Les pido un segundito nada más que estoy intentando cargarla. A ver si se cargó.
Denme un segundito, por favor. Bien, vamos a hablar entonces ahora del tema del carnet de conducción segura de autoelevadores, ¿sí? ¿Para qué se aplica? A ver, aquí en la diapositiva lo van a encontrar como carnet, pero vuelvo a lo mismo. Ese carnet puede ser un registro de capacitación, puede ser una nota certificada, puede ser un diploma que se le entrega a la persona, porque, como les contaba hace un ratito, o les comentaba, la emisión de lo que en la resolución se solicita como credencial habilitante es del empleador. Pero si yo quisiera o tendría que interpretar, ¿para qué necesito contar con una acreditación por parte del maquinista? ¿Cuál es el objetivo de aplicación? Bueno, el objetivo de aplicación es poder certificar que todos los conductores, ¿sí? Aquellos que son maquinistas, o toledoristas, o van a hacerlos, han entendido y asimilado los conocimientos teóricos y prácticos y están facultados para cumplir con las normativas impuestas por la legislación y la empresa donde se van a desempeñar. ¿Qué es lo que se espera básicamente de esto? Que todos los conductores puedan demostrar habilidades en la operación, conocimiento de los equipos, conocimiento de las normas legales aplicables, conocimiento de la inspección diaria de los equipos y reglas de conducción. Claro está que estos puntos pueden ser más, sí, totalmente, pueden ser más, pero estos son los mínimos que ustedes deben de tener en mente o presente para después poder replicar mediante una capacitación con esa empresa. Y bueno, normas de almacenamiento, traslado de carga, que esto lo vamos a trabajar en las próximas clases. Bien, hasta aquí damos por finalizada la presentación de la clase de hoy, ¿sí? Me gustaría abrir este espacio para consultas que tengan. Desconozco si el 100% de los que están participando aquí están ya inscriptos para poder hacer este curso. De no ser así, seguramente en el chat van a poner ahora teléfonos y correos de contacto para que tengan más información al respecto. Bueno, pueden, si quieren ustedes habilitar sus micrófonos, se pueden presentar si quieren, pueden contarme o comentarme por qué les llamó la atención participar de esta clase, o si tienen alguna consulta puntual sobre lo que se habló hasta el momento, o quizás también trasladar, por así decir, alguna experiencia a raíz de lo que estoy hablando. Bienvenido sea, pueden habilitar sus micrófonos, sus cámaras si así lo desean, y conversamos un ratito. Bueno, Alan, me presento. Soy de Villa Mercedes, San Luis. Yo trabajo en una multinacional que es Procter & Gamble. Hacemos pañales Pamper en San Luis, ¿no? Y en Planta Pilar están haciendo champú y detergente. ¿Bien? Yo vengo desde el año 2002 aproximadamente en la materia de manejo materiales de la planta. Actualmente soy responsable de higiene y seguridad para Planta Villa Mercedes. Y lo que es manejo materiales de autoelevadores es una materia que la llevo desde el 2002. Me llama la atención porque es el primer curso que he visto en Argentina. He buscado en IAS, en el Instituto Argentino de Racionamiento de los Materiales, como el IRAM, este tipo de capacitación y no la dan. Me pareció buena, porque a veces nosotros como responsables, si bien tenemos toda el poder de firma, pero a veces tenemos que saber qué estamos firmando y cuál es el alcance de nuestra situación. Yo por parte de la empresa estoy súper calificado, pero es interno de la empresa. Pero bueno, ahora este año me toca ya ser el responsable de la firma de los carnets. Y bueno, claro. Entonces es una práctica operativa interna, es como voy a decir, cada planta hace su proceso interno. Y bueno, entonces, bueno, quiero ver qué voy a firmar, ¿no? Y ya me sacaste varias dudas, ¿no? Y con respecto a lo que manejo de autoelevadores, bueno, vengo de hace rato ya con la capacidad de carga, la instrucción a los chicos, y en fin, en esta materia te encontrás con operaciones, como quien dice, maniobras inseguras, no es por falta de conocimiento, sino porque hay otras causas que te dicen que tenés que hacerlo rápido, o que va distraído, o que va con la mente y con la
con los ojos y la mente no al 100% enfocados, sino que van la mente por un lado, los ojos por el otro, entonces no hay una concentración plena de las tareas, ¿no? Entonces, bueno, Claro. esa es mi presentación, ¿no? Bueno, Juan, la verdad, bueno, Daniel, en realidad, te dicen Daniel, me dijiste. Sí, Juan Daniel. La verdad es que te agradezco por presentarte. Y bueno, para mí, nada, es un placer siempre poder disertar en estos espacios con colegas de la profesión. Este curso no lo vas a encontrar en ningún lado porque este curso lo creamos desde Schiafer a raíz de lo que vemos en las empresas que inspeccionamos, no solamente en Buenos Aires, sino en otras provincias en las que estamos trabajando. San Luis no nos tocó por el momento, pero bueno, quizás como nos pueda tocar, uno nunca sabe la vuelta de la vida. La realidad es que nos encontramos muchas veces con, bueno, yo soy docente de las carreras de higiene y seguridad también, otras tantas cosas que hago, pero yo me encuentro Yo muchas también. veces con que, buenísimo, No sé. una de las tantas cosas con las que me encuentro muchas veces es que observo que por ahí hay colegas que certifican las capacitaciones de los cursos reglamentarios que fija la 960, pero utilizan distintos criterios, y esos criterios son más bien juicios de valores de interpretación que tiene cada uno de cómo toma la resolución. Nuestra intención o mi idea, yo empecé con estos cursos de capacitación de la 960 desde diciembre del 2015. Y cada año que fue transcurriendo, que he ido por diferentes empresas o centros de capacitación o instituciones privadas, he ido conversando con distintos colegas y también he ido viendo lo bueno y lo no tan bueno que tienen con estas charlas, y también me he dado cuenta de la merma que se tiene en cuanto a la preparación como instructor para poder promover una capacitación que, en cuanto a adquisición de conocimiento de las personas que están siendo capacitadas, sea efectiva. Y cuando hablo de que sea efectiva, no se trata de qué tanto sepa ese capacitador, sino más bien que pueda llegarle las instrucciones de conducción segura tendientes a imposibilitar la ocurrencia de un accidente, porque de hecho de eso se trata esta resolución. Vos habrás visto, más si venís trabajando hace un montón de tiempo con esto, que esta resolución no habla de que tenemos que enseñar a manejar el equipo autoelevador. A ver, por nuestra parte, nosotros, fuera de lo que es este curso como consultora, tenemos cursos de operadores iniciales de autoelevadores, operadores avanzados de autoelevadores, tenemos el curso reglamentario de la 960, y creamos este curso de autoelevadores para profesionales de higiene y seguridad justamente para poder preparar, ¿sí?, a colegas nuestros a poder de alguna manera impartirles nuestros conocimientos o experiencia adquirida hasta el momento, y de la mano de esto poder justamente empezar a crear, por así decir, una cultura o una comunidad de profesionales o de instructores con una proyección una proyección quizás muy ambiciosa que tenemos como profesionales, que es poder impartir nuestros conocimientos, poder recibir lo mismo de nuestros colegas y poder generar cada vez más seriedad en la profesión y en este tipo de capacitaciones donde yo como inspector o como auditor también muchas veces veo de que hay una merma en cuanto a la excelencia de capacitar. Al menos es como yo lo veo. Así que me encanta que nos digas esto de que encontrás este curso con nosotros, porque por el momento somos los únicos que lo estamos dando, ¿sí?, al menos en Buenos Aires. Y bueno, esperemos que les sirva. No sé si alguien más de los que están en la sala se quieren presentar, quieren comentar algo, pueden hacerlo. Hola, mi nombre es Jorge Pachao. ¿Qué tal, Estoy Jorge? aquí por invitación de Jorge Silurso, somos muy amigos y hemos sido compañeros de trabajos hace mucho tiempo. Quería aclararle a vos y a Juan Daniel que yo vengo dando estos cursos hace 15 años más o menos, desde
desde el IAS, también los doy desde FISO, la Fundación Iberoamericana de Salud y Seguridad Ocupacional, por otra consultora y en forma personal, así que he estado en San Luis, por ejemplo, en el ICI de San Luis, he ido varias veces, así que, y creo que otra empresa que creo que hace algo de Tetrabric, me parece que también estuve hace algunos años en San Luis. Así que el tema está dado. O sea, ya existía y lo damos en forma teórica y práctica, tanto los cursos iniciales como los cursos de revalida. Comentarios. Vos hablaste de algo muy, muy interesante que es lo del examen médico, y revisando la 37 del 2010 nos encontramos con que el estudio psicológico y neurológico se pide solamente para el preocupacional, no se pide para la revalida, que es una barbaridad, porque a lo mejor tenés una persona operando hace 15 años que hace 15 años estaba bien, no tiene por qué seguirlo estando hoy, ¿no? Exactamente. Después, con respecto a las normas IRAM, bueno, yo pertenezco a la Comisión de Higiene y Seguridad de COPIME y formo parte de la Comisión de Grúas y Equipos para Elementos de Elevación de Cargas en IRAM. Y una de las cosas que notamos es que vos mencionaste algo muy importante, el tema de la capacitación. Hay una parte teórica y una parte práctica. Pero está faltando algo que está apareciendo en normas nuevas europeas de Estados Unidos, que es una etapa intermedia, que es el entrenamiento. Si vos vas a capacitar a una persona que nunca se subió a un elevador, por más que des la clase teórica, inmediatamente no lo puede subir arriba de la máquina. Necesita tener un entrenamiento en conducción primero y después recién operar moviendo cargas. Y con respecto a las normas IRAM, si bien en los antecedentes de la norma, de la resolución, se menciona la existencia de las normas IRAM, solamente se aplica una, que es la 8412, parte 1, en el artículo 2 del anexo, pero en realidad con respecto a este tipo de máquinas, las normas son desde el 8401 al 8412, parte 2. Y hay una norma que es muy importante, que es la 8406, que define el autoelevador como una máquina para elevar, transportar, apilar cargas, y dentro de esa clasificación amplía a todos los tipos de apiladoras que hay. Y nuestra resolución, que es muy importante porque en el anexo 1 del 351 había un único artículo que mencionaba muy superficialmente sobre autoelevadores. Es importantísimo, pero viene a cubrir un vacío tremendo, pero tiene un montón de contradicciones, de omisiones, porque, por ejemplo, estipula que la resolución aplica solamente para equipos hasta 3.500 kilos de capacidad nominal, cuando en realidad los peligros y riesgos, hoy tenemos máquinas que mueven contenedores, 30, 40 toneladas, y peligros y riesgos son exactamente los mismos, tanto para una máquina como para la otra. Y lo mismo también para las apiladoras, porque con las apiladoras hacemos exactamente el mismo trabajo. Entonces, como te decía, hay muchas contradicciones, hay muchas cosas que se le escapan a la resolución. Yo he tenido la oportunidad, el IAS forma parte de la comisión asesora de la Super. Antes de que salga la resolución nos mandaron un borrador, le devolvimos el borrador con 6 hojas de comentarios, nos dieron 5 Seguramente. bolígrafos. Sí, Exacto. pasa eso, y es lamentable. Es Sí, lamentable. es lamentable. Es más, yo he tenido la suerte, yo al principio del sistema trabajé en un RT que se fue desarmando y algunos compañeros míos fueron a parar a la Super y a través de uno de ellos conseguí una reunión con la gente de normativa y no nos dieron ni 5 de bolilla. Es Sí, triste. Y bueno, es muy importante la tarea que están haciendo ustedes porque es una forma de ampliar y de darle respaldo a los profesionales, porque como vos dijiste, en realidad la responsabilidad es de la empresa. Pero los que tenemos que capacitarnos somos nosotros a la gente. sí. Y ojo, también hay una responsabilidad porque
nosotros somos los que vamos a firmar la evaluación tanto teórica como práctica. Y ahí estamos poniendo nuestra matrícula. O sea que tenemos un cierto grado de responsabilidad también. Me gustó mucho la charla, habría mucho para charlar, para seguir comentando, pero me parece que va a ser un curso interesante realmente para toda la gente que se anote. Y bueno, a través de Jorge, si querés, podemos seguir charlando cuando quieras. Te agradezco mucho, me pareció muy linda la charla. Bueno, me alegro que te agradezco por todo lo que nos comentaste, Jorge Víctor Pachao. La verdad que, bueno, es un placer también saber que hoy me está escuchando otro colega que tiene el currículum que me estás comentando, que es más que interesante. Sí, yo por ahí lo que quiero tocar es el tema también el tema de la carga que ellos ponen hasta 3.500. Creo que ustedes en IRAM habían marcado algo de hasta 11.000 kilos, ¿puede ser originalmente? Hay una norma IRAM que ya está vigente desde el año 93 y Sí. que menciona equipos hasta 11.000 kilos. Entonces, en vez de nivelar para arriba, estamos nivelando para abajo. ¿Cómo? Que en vez de nivelar hacia arriba, porque en vez de 3.500, en vez de llevarlo hacia arriba el valor, Sí. hoy tenemos autoelevadores que levantan contenedores, levantan 30, 40 toneladas. Claro. Peligros y riesgos son exactamente los mismos. Indudablemente que se me caiga un contenedor o que se me caiga un palé de 2.000 kilos, las consecuencias no son las mismas. Pero Totalmente. los peligros y riesgos para que eso suceda son exactamente los mismos. Y cuando recién tocabas la parte de entrenamiento, yo justamente por eso nosotros creamos el curso de operador inicial de autoelevador, que no es un curso que es reglamentario ni mucho menos, sino es, bueno, empezar a darles las herramientas a esa persona que quiere insertarse dentro de lo que es el mundo del manejo con estos equipos, que son equipos muy lindos, si vamos al caso. A mí me tocó ser autoelevadorista en mis comienzos, pero después, por cuestiones de la vida, decidí estudiar otras cosas, y realmente, digamos, suma, la verdad que suma. El entrenamiento es crucial, ¿sí? El entrenamiento es crucial, por eso que también incorporamos este curso. Obviamente que me interesa que sigamos en contacto, después voy a pedirle a Jorge que me pase tu número. Dale, te cuento que yo también doy cursos de equipos para elevación de personas. Y en legislación oficial no tenemos nada. Hay una norma IRAM, pero solamente para máquinas de brazo articulado o extensible. Como la 960 nos dice que no deberíamos levantar más gente con los autoelevadores, para mí es muy importante y posiblemente este año entre en el programa hacer la segunda parte de la norma, que es la de tijeras. Claro. Y las modificaciones que están llegando desde Europa y de Estados Unidos, sobre todo la ANSI, está separando la capacitación en 3 etapas. Y eso es lo que te decía que me parece importantísimo, porque vos capacitás a una persona desde el punto de vista teórico para que tenga conceptos de cómo debe operar, pero necesitas entrenarlo en la operación de la máquina antes de que pueda trabajar realmente. Totalmente. El periodo de inducción y de manejo que tiene que tener la persona, ese tiempo de entrenamiento es crucial para justamente poder después hablar de certificarlo, de calificarlo, en fin, de aprobarlo. No, coincido y comparto lo que nos estás comentando, y bueno, estaremos seguramente en contacto en los próximos días, ¿sí? Bueno, cuando quieras. Bueno. Ahí, Alan, para Víctor. Estuvo en mi planta en el 2018. Mira vos, ¿sí? estuve dando un entrenamiento a autoelevadores. Ahí estuve buscando el legajo, mirá. Mirá, ¿viste? Este es un mundo muy chico de seguridad y higiene, ojo, Exactamente. Parece grande pero es chico, Que Víctor ha venido a Procter y no se acuerda. Ok. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la charla de hoy. Les cuento que esta clase está siendo grabada, va a ser editada, va a estar en la plataforma que utilizamos desde la consultora.
con el material didáctico correspondiente, que es lo que les pasé en diapositiva, y por otro lado también van a tener seguramente, dependiendo de la clase, material complementario para sumarle, digamos, para que tengan el contenido. Así que, sin más, agradecerles la participación. Me es grato poder dar esta charla, conocer nuevos colegas y avanzar con la profesión para que podamos generar la seriedad que necesita y que amerita. Y bueno, estaremos viéndonos próximamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.